Que la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años. Si tú has viajado apretado en la oruga a las 7 de la mañana o a las 2 de la tarde, si te han acosado en el transporte público, si has llegado tarde a tu trabajo, quédate, este podcast te va a interesar. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Excelente mañana, tarde, noche. Bienvenidos al podcast de la senadora Antares Vázquez Alatorre. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, Beto, aquí con mucho calor, leonés. Ay, estamos sufriendo. Ay, sí, hay una gran ola de calor en todo el país, pero en León, pues, está bastante candente. Senadora, quiero tocar un tema bien importante que nos atañe a todos los leoneses, a todos aquellos que tomamos el autobús para llegar al trabajo, a la escuela, el transporte público. Y quería preguntarle a usted, ¿qué opina usted del transporte público en León? ¿Es bueno, es malo, es pésimo? Mira, a decir de las autoridades municipales es lo máximo el transporte según público. Ellos. Según ellos, pero lo que yo he podido ver y escuchar de la ciudadanía es que es sumamente deficiente y caro. ¿Por qué? Fíjate bien, hace años cuando decidieron hacer el Sistema Integrado de Transporte, el famoso SIT, que quitaron todas las rutas que había, la gente conocía ya sus rutas y podían viajar de un lado a otro de la ciudad sin mayor complicación, sabían dónde tomaban su camión para ir a un lugar o para ir a otro, y de repente quitan todas esas rutas y hacen este sistema integrado que va por algunas avenidas principales con las llamadas orugas y que tiene las líneas alimentadoras que llegan a centrales de transferencia, que hay varias, ¿verdad? Centrales de transferencia en donde la gente llega a transbordar de un camión a otro. Pues sí, nada más que quedó muy bonita la construcción de los paraderos de la oruga, bien poco práctico porque hay que atravesar la calle, está en medio de los camellones, pero ok, y llegan a las centrales de transferencia y además en el papel suena muy bonito, nada más que es caro y resulta que la gente en su cotidianidad encuentra dificultades severas, porque es insuficiente el sistema de transporte, porque no llega a donde vive la gente que lo usa y porque se tarda demasiado. Entonces, hay personas que viven en el sur de la ciudad de León y que van a trabajar al norte de la ciudad de León y que a veces hacen hasta 2 horas. Como en Ciudad de México. Sí, como si esta ciudad fuera del mismo tamaño. Sí, es una ciudad muy grande, pero no es así. O la gente que vive en la zona de Las Joyas y va a Delta, pues también 2 horas, ¿no? A veces porque, sobre todo en las horas pico. Imagínate, yo trabajé un tiempo en la UTL y te pongo ahí el ejemplo. Híjole, compañeros de la UTL, los entendemos bien. Exacto, porque fíjate, un chavo o chava que vive en Las Joyas y la UTL, pues ya todos saben dónde está, donde era el antiguo aeropuerto de San Carlos, allá en la salida Silao, o sea, hay que atravesar todo León para llegar allá. Entonces, un chavo o una chava tiene que tomar una línea alimentadora, a ver si pasa, que no hay en toda la zona de Las Joyas, sino solo en algunas avenidas. Entonces, lo que tiene que caminar a donde toma el camión. Ese camión la va a llevar a la central de transferencia en San Juan Bosco, que está a las horas pico atascadísima. Entonces son filas y filas y filas de gente y pues pasa un camión que además no son tan pronto, o sea, pasa un camión, se mega llena, pasa otro, se mega llena, entonces pierden muchísimo tiempo ahí en la central de transferencia. De tal manera que cuando finalmente logran subirse a la oruga que los va a llevar hasta Delta, pues ya se les hizo un chorro de muy tarde, ¿no? Y entonces llegan a la central de transferencia Delta, se bajan de la oruga y tienen que esperar la alimentadora que los lleva a la UTL, ¿no? Y entonces ahí esperan otros, porque como todos los chavos entran a las 7 de la mañana,
pues ahí está atascadísimo también. Entonces pasa un camión y no te suben, y otro y no te suben, y otro y no te suben. Entonces se convierte en muchas horas. Y luego, eso por ejemplo, en esa ruta. Luego he visto a muchas madres de familia a la hora de la salida de las escuelas, Híjole, que van a recoger a sus niños, a sus niñas a las escuelas y se tienen que ir en camión a su casa. Y están en las paradas del camión y no las suben, o sea, ni siquiera se paran ya porque van llenos. Y las señoras bien desesperadas al rayo del sol, con niños, con niñas, hambrientos, todo mundo, y desesperadas. Entonces, a partir del diseño de este sistema integrado de transporte, la gente tiene que caminar más y caminar más. Está bien caminar una cierta distancia, pero sí, además cuando le tomas la inseguridad que hay en las calles y el calorón del que te estaba hablando hace rato, pues está complicado. No es digno. No. Y por otro lado, por eso hemos visto aquí en León cómo aumenta tantísimo el tráfico. ¿Por qué? Porque todo mundo busca comprarse un coche y luego critican los panistas que anden comprando carros chocolates. Pues es lo que la gente puede comprar. Claro. Un carro que no siempre está en las mejores condiciones, pero pues les permite ahorrarse todo ese trámite de la oruga y de las centrales de transferencia, ¿no? O la gente anda en bicicletas. Mucha gente en León usa la bicicleta como medio de transporte. Y ahora, en los últimos años, han proliferado las motos. Sí, aquí en León hubo un crecimiento muy fuerte de la población que anda en moto. Sí, y además, ¿te has fijado, Beto, cómo en la calle ves familias enteras en una moto? Eso es inhumano. Peligrosísimo, porque Pobrecito, van el papá, la mamá lleva un bebé en los brazos, los otros niños agarrados casi colgados de entre ellos dos. Es muy angustiante. Cuando yo los veo digo, híjole, qué miedo, porque es súper inseguro esto, y eso, ¿no? es una consecuencia. Así es. Del mal servicio de transporte. O sea, a veces la gente no lo ve. La gente dice, pues mira, andan en moto. No, espérate, eso es a consecuencia de un problema más profundo. Exacto, porque mira, ellos dicen que la Ciudad de México les copió el sistema de transporte. Yo te voy a decir, ahora que yo vivo, los que van teniendo un trabajo y que podrían comprarse un coche, ya no lo hacen, porque el sistema de transporte allá es súper eficiente. Cuesta 5 pesos. Para empezar. Para empezar. Aquí, ¿cuánto cuesta la oruga? Como 12 pesos, 13 pesos. 12 pesos. Y entonces, allá por 5 pesos te puedes subir al metro y después agarrar el metrobús, que es como las orugas. Allá agarras el metrobús y llegas el metrobús, pero además están súper bien conectados. O sea, no tienes que caminar grandes distancias porque los camiones estos llegan hasta donde la gente vive. Sí, hasta el punto del O cerro. si no, en el metro. Entonces se vinculan con el metro. Entonces tú te subes al metro, te bajas de él y puedes agarrar el metrobús para el último tramo al revés. O teleféricos, ¿no? También. Pero entonces es el cablebús. Ajá, y entonces, pues la gente no ve necesidad de un vehículo. Y si bien la Ciudad de México tiene muchos problemas de tráfico, pues León ya le dice hola, ¿verdad? Ya estamos cerca. Porque la Ciudad de México, allá viven 8 millones de personas, más de 8 millones de personas, más todos los que van del Estado de México a trabajar diariamente a la Ciudad de México. Pero no es, o sea, ya León no le pide nada en tráfico a la ciudad. Entonces, te das cuenta de que hay una diferencia sustancial. Y esto es algo que la gente tiene que reflexionar, Beto, porque, fíjate, ¿cuáles son las responsabilidades de un gobierno municipal? Ok, veamos. ¿Qué le toca al gobierno municipal proveer? El gobierno municipal es responsable de la seguridad pública, es decir, con policía preventiva, es responsable de agua y alcantarillado, es responsable de recolección de basura, es responsable de obra pública y de planeación urbana, todo lo que tiene que ver con la planeación urbana, el desarrollo urbano, es responsable del transporte público, y todo esto se paga con nuestros impuestos. Es decir, cuando tú pagas aquí en la presidencia municipal tu impuesto predial, pues adquieres derechos, ¿sí? A que te den, o sea, no te deben cobrar más por estos servicios. El transporte público tal vez sí, pero no para la obra pública del transporte público, ¿sí? Oh. Entonces te deben, como es un asunto público, y aquí es donde ha habido una distorsión terrible, el servicio público no busca el lucro, es decir, no es un negocio,
No se trata de que el municipio tenga en los bancos un montón de dinero para ganar algo de intereses o lo que sea, o de tener utilidades. No se trata de eso, sino el fin de los servidores públicas es proveer de un servicio que dé bienestar a la ciudadanía. Si tú eres un empresario del transporte, pues tu fin sí es obtener dinero y tú persigues fines de lucro y está bien, claro, dentro de lo razonable y si haces un buen trabajo y eso. Pero el municipio, que es servicio público, tiene que garantizarte a ti, ciudadano o ciudadana, una serie de cuestiones de bienestar. Otra cosa que le toca al municipio es el alumbrado público, por ejemplo. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando el municipio concesiona el servicio público de transporte a una empresa porque no quieren proveerlo ellos? ¿Qué quiere decir esto? Ay, ¿sabes qué? Pues tú, a ver, Beto, tú eres transportista, te contrato, más bien, te dejo a ti operar, yo construyo los paraderos y las centrales de transferencia, pero tú las operas, y entonces yo ya me desentiendo de esa responsabilidad que tengo, y te la dejo a ti, y tú cobra, y pues tú opera el sistema público, pero pues tú quieres ganar dinero a partir de eso. Ahí hay un problema. Sí. Muy grave. Claro. Como le cedes la libertad para que esta empresa, que usted lo ha dicho, las empresas pues son para ganar, o sea, para eso están hechas y no está mal, hay que ser justos, nada más. De transporte sí lo aprueban en el Ayuntamiento de León, ¿eh? De hecho a mí me tocó ya ir a protestar allí una vez. Allí está el problema entonces, ¿sí? Porque ellos deberían de defender al usuario. Al usuario. Porque a ver, imagínate, tú eres ese estudiante de Las Joyas, suponiendo que tú vives en Las Joyas y vas a la UTL. ¿Cuánto necesitas para transportarte diario? Y suponiendo que tu papá y tu mamá que te sostienen, pues ganan 4,000 pesos al mes. Pues, y entonces tú necesitas mínimo 25 pesos, 26 pesos para el transporte. Diarios. Échale eso por semana. Son más de 100 pesos de transporte. Sí. Nada más tuyo. Pero aparte tienes hermanitos. Tienes hermanitos, unos que van a la prepa y unos que van a la secundaria y también tienen que pagar el camión. Y aunque tengan el famoso pagobús de estudiante, pues a lo mejor pagan un poco menos, pero siguen pagando. Y tu mamá y tu papá no tienen dinero para todo eso. Es una cosa terrible, se convierte en un dineral para las familias de León. Al mes. Así es. Entonces, o por ejemplo, un padre de familia que tiene que ir a trabajar diario, esos no tienen descuento. Y échale eso, y nada más para ir a trabajar, tiene que pagar esa cantidad. Son, supongamos, 25 por 5, 125 pesos a la semana. Así es. Por 4, 500 pesos al mes. Sí. Ganando un sueldo de 4,000 pesos. Así es. Quítale eso en puro camión. Exacto, puro camión tuyo. De una persona. Sin considerar a los otros. Exacto. Que tu esposa pueda ir por los niños o no, o los niños se regresan solos, o cómo le hacen. Híjole. Entonces, es sumamente complicado para las familias, y por eso ese padre de familia, en lugar de pagar 500 pesos al mes de su propio transporte, pues usa una bicicleta, o en una de esas hasta se compran un carrito de chocolate, ¿no? Un día que lo logren, que les venden bien barato. Entonces, este es un problema muy serio que es público. Y por otro lado el tema, a ver, como derecho humano de las personas, el ir atiborrados en horas de calor sin aire acondicionado, es sabido de muchas gentes con golpe de calor, porque adentro de la oruga la temperatura que a veces se alcanza es de más de 44 grados. Terrible, porque es no solo el calor que hay afuera, sino el calor humano cuando va atiborrada, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es una situación grave, pero que el municipio se lava las manos diciendo, no, pues es que allá pues el concesionario, ¿no? Él tiene que arreglar, ese es un tema de ellos. Entonces, no es un tema de ellos, es un servicio público y el responsable es el municipio de León.
De hecho, también habían quitado, hasta quitaron el apoyo para los adultos mayores que había cuando iniciaron, ¿no? Ya no estaba, sí es cierto. Entonces también eso lo quitaron. Entonces resulta muy complicado para la ciudadanía leonesa el movilizarse al interior de la ciudad. Entonces, cuando nosotros vemos una ciudad que además ha crecido muchísimo, León, muchísimo, es de las que más creció. Ahora en el último censo, el INEGI dice que León tiene más de 1.700.000 habitantes, es el tercer municipio más poblado del país. Se tiene que hacer responsable el municipio de garantizar el libre tránsito de todas y todos, y ves nomás el tráfico espantoso, ¿no? Pero el tráfico tiene que ver también con esto. Si hubiera un buen sistema de transporte público, mucha gente no compraría vehículos que les cuestan mucho trabajo también de mantener porque se descomponen y demás, o no andarían en la moto toda la familia, o en la bicicleta, ¿no? Entonces, es fundamental un servicio público de buena calidad. ¿Qué sería de buena calidad? Mira, te voy a poner indicadores así. En la Ciudad de México hay, ya no digas en otros países, ¿verdad? Pero en la Ciudad de México, a las horas pico, tú ves el metro, sí va lleno, sobre todo en algunas estaciones que hay transbordo, va lleno, pero después está bastante tranquilo y además es súper eficiente porque no contamina y recorre grandísimas distancias. Y el Metrobús tampoco, fíjate que yo he visto ahí en Reforma, donde está el Senado, pues es una zona corporativa muy... Y más o menos a las 6 de la tarde empiezas a ver a los metrobuses, a las orugas, pon tú, formadas en diferentes partes, de donde salen gran cantidad de personas que van a rutas distintas. Entonces ya tienen previsto que en horas pico aumentan el número de autobuses para las zonas en donde ya saben que se mueve mucha gente que sale de sus trabajos, ¿no? Como si fuera una central chiquita. Exacto, y están sobre Reforma, pero además, ahora sí que se llena y llega el otro, y se llena y llega el otro, es decir, la gente prácticamente no espera. En cambio aquí es una cosa, porque no aumentan en las horas pico el parque vehicular, sino que siguen siendo los mismos. Entonces es muy grave la situación que se hace porque se hacen cuellos de botella en la cuestión del transporte público. También la cuestión de los discapacitados, por ejemplo, bueno, de los débiles visuales, perdón. Tenemos una amiga, es Atalia, ¿no? Y la otra vez nos platicaba la historia que ella tiene que pagar doble camión. Ah, caray. Ajá. Ella paga el suyo y el de su bastón, porque le cobran. ¿Cómo? Ajá. Fue un caso que platicamos en una reunión de formación política y ella nos decía, sí, varias veces cuando yo subo al transporte público me he encontrado a choferes que me dicen, pagas doble. Oiga, ¿por qué? Ah, porque tu bastón ya pasó, entonces también tienes que pagar lo de tu bastón. Siendo ella débil visual, le cobran doble por transportar su bordón. ¡Qué barbaridad! Es que es lo que te digo, cuando debiera ser inclusivo y además tienen la obligación, el municipio, la presidencia municipal, el ayuntamiento, de garantizarte la seguridad en el transporte público. Allá en la Ciudad de México hay mucho problema de carteristas y demás en la zona del Estado de México, por ejemplo, los que vienen de Catepec en las famosas combis y eso, pero no en el Metrobús, ¿eh? Pobres. Y en el metro cada vez menos, aún en tiempos abarrotados. ¿Por qué? Porque hay policía allí. Están cuidando la seguridad de la gente. Se han hecho muchas medidas, por ejemplo, en el metro, como los vagones rosas, es decir, de las mujeres, que son exclusivos de mujeres para prevenir el acoso en las horas pico, y hay lugares especiales, y allá una mujer se queja de acoso o de cosas así horribles de las que suelen pasar muy a menudo en el transporte público, y hay reacción de inmediato. Entonces, ¿cómo nos está garantizando la presidencia municipal de León a las y los leoneses un transporte público de buena calidad? Lo que hicieron ellos fue pensando en los de arriba. ¿A qué me refiero? Ahí es que se veían muy feos los camiones por toda la ciudad. Entonces ponemos unos que se ven bien bonitos, aunque sean ineficientes para los usuarios. Sigue siendo un asunto de clasismo y de racismo. Sin pensar en las Sin personas. pensar en la ciudadanía que es usuaria. ¿A dónde va la gente a trabajar? Deberían abrir las rutas en ese sentido.
donde hay una escuela, donde hay ciertas cosas a donde la gente viaja de rutina. Eso es un estudio que se hace relativamente fácil, ¿eh? ¿A dónde van los usuarios del transporte público para fortalecer en esas zonas y no nada más que se vea bonito, sino que sea funcional? Entonces, es lo que la gente tiene que pensar a la hora de tomar decisiones, porque vienen las decisiones electorales un día cada 3 años, pero la gente dura 3 años padeciendo el mismo calvario, ¿no? En el caso del transporte público. No, y fíjese que hubo una noticia donde muchos leoneses, o sea, de verdad fue algo interesante, donde la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, aparecía en la oruga, presentando su tarjeta, tomándose una foto diciendo, aquí estoy tomando transporte público para entender a los leoneses, y toda la gente se le dejó ir encima y dijo, oye, te tomas la fotografía y ni siquiera se ve nadie en el paradero, ¿lo sacaste? Te invitamos a que te subas a las 3 de la tarde para que veas lo que sufrimos. Exacto, eso es. Así es. Es decir, es irme a tomar la foto, pues todos bien padre, ¿no? Si vas y te tomas una foto en el CID, pues está bien chido. Pero úsalo cotidianamente, y además úsalo la señora que va cargando su mandado, o que lleva un niño de la mano y el mandado, o que lleva 3 niños. La gente que sale del Descarga Estrella, exacto, que viene desde no sé dónde a abastecerse para sus tienditas, se sube a la oruga con cajas, y ahí van los pobres sufriendo. Exacto. Cosa que se podría resolver con una ruta directa a su colonia, se acabó el problema. Exacto, así es. Pero no hay. Entonces, y además tienen que andar transborde y transborde. Hay gente que para ir a su trabajo tiene que transbordar 2 veces. Sí, o por ejemplo, el caso que te digo de estudiantes de la UTL o de la Universidad de Guanajuato, que está ya pegada también. Ajá. O sea, transbordas en San Juan Bosco, luego transbordas en Delta. O sea, no inventes. Y entonces en cada transbordo pierdes 40 minutos. Es una cosa muy desesperante, y entiendo, porque yo veía a los chavos, que eso no lo ven ellos, ¿no? La autoridad municipal. El muchacho que se supone que tiene clase a las 7 de la mañana, pero aunque sale a las 5 de la mañana de su casa, pues no llega. ¿Por qué? Porque el transporte público es un desastre. Y no tiene para estar pagando taxi, ¿verdad? Entonces, pues está complicadísimo para la ciudadanía vivir así. Y las leonesas y leoneses se van adaptando y se quejan, pero se adaptan. Y ese es el problema grave, porque ahora sí que las autoridades en eso se escudan. No, pues la gente aguanta. No se queja. Al fin la gente aguanta, sí, exacto. Pero el día que van a cerrarle sus casas de gestión, chillan. Exactamente, así es el drama. O sea, cuando la gente empieza a protestar, pues también se quejan de, hay violencia contra ellos, y la violencia contra la ciudadanía, porque no brindan un buen servicio público. ¿Esa qué? Violencia estructural. Claro. Que ya hablaremos de eso exactamente. Después. Me gustaría cerrar, senadora, con algo muy interesante que igual tocaremos después en una parte 2, porque es un tema muy profundo. ¿Qué tal las condiciones de trabajo de muchos camioneros? Terrible. Terribles. Porque los tienen horas trabajando, jornadas de 12 horas o más. Y sí. Entonces, y sin bajarse, sentados y exigiéndoles, ahí. Y con sueldos de hambre. Claro. Entonces también, es decir, es la parte humana la que les duele a la gente, o sea, toda esta parte humana que la presidencia municipal no ve. ¿Qué sienten sus operarios del transporte público? ¿Qué sienten los usuarios del transporte público? Entonces, esa parte humana a nosotros sí nos importa. Y a mí me preocupa mucho de las y los leoneses que están en condiciones de precariedad por eso. Ay, senadora, siempre es un proceso de aprendizaje con usted, me va a explotar la cabeza. Ay, sí. Senadora, pues muchas gracias. Hoy hablamos en esta primera sección sobre la problemática de transporte que hay aquí en el municipio. Invitamos a las personas que participen en el podcast que nos dejen en los comentarios qué tema les gustaría que tocáramos, porque sin duda estamos ante un problema gigantesco. Hay problemas de educación, hay problemas de transporte, problemas de alimentación, problemas de nutrición, y poco a poco los abordaremos, porque es importante que la gente entienda en qué punto del mapa nos encontramos. Bueno, pues los invitamos a seguir a la senadora Antares Vázquez en su cuenta de Facebook y su cuenta de TikTok, que hoy la inauguramos. Así es. Entonces, pues aquí andaremos. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, senadora. Muchas gracias, Beto, y saludos a todas y a todos. Ahí nos escuchamos. Hasta luego. La gentuza.
gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años.